En este día, la Iglesia Evangélica Monte de Sion Central, al junto del Ministerio de Escuela Bíblica, te invita a concluir el primer cuatrimestre del 2020. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Bienvenidos al estudio bíblico número 13, titulado La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Está basado en el libro de Hechos, capítulo 26, versículos del 19 al 31, y tiene como pensamiento central: toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, al anunciar a Cristo, debemos incluir también a los reyes de la tierra. Este estudio nos invita a analizar la encomienda divina que se le hizo a Pablo para que evangelizara a los reyes. También a concientizar sobre la disposición de evangelizar a los que están en eminencia y a estimular una acción determinada para llevar la palabra a los príncipes de este mundo. Sabemos, hermanos, que el plan de Dios respecto a la salvación alcanza a toda la humanidad. Con ello se relaciona el hecho de que todo el mundo que ha pecado está destituido de la gloria de Dios. Esto explica lo que Pablo hace referencia de que Cristo murió por todos. O sea que el plan de salvación alcanza a todo aquel que desee reconocer a Jesús como único y suficiente Salvador. El mensaje de salvación también debe de llegar a las personas que están a cargo de nosotros, a los líderes políticos, a los líderes de la salud, a los líderes de la milicia. A todo el que pueda llegar esta palabra debe llegar y nosotros somos los mensajeros. Recordemos que Pablo tuvo la oportunidad de predicarle a grandes líderes religiosos, también a grandes líderes políticos, como es el caso del rey Herodes Agripa y a su esposa Berenice. Pero también tuvo que exponer testimonio de Cristo a grandes autoridades religiosas y hasta el sumo sacerdote Ananías. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer para mí estar con todos ustedes de el estudio bíblico número 13. Compete hablarle acerca de la primera parte, que lleva como tema: Pablo habló al rey Agripa sobre el arrepentimiento y la fe. La primera parte, Pablo obedeció el llamado para predicar a todos. En el libro de los Hechos 26, 19 y 20. En esta primera parte, me imagino a Pablo diciéndole al rey Agripa y a todas esas personas que estaban a su alrededor en esos momentos acerca de cómo había sido su arrepentimiento, su conversión a la palabra del Señor, cómo él estaba persiguiendo a los cristianos y cómo tuvo un encuentro sobrenatural, un encuentro que solamente Dios pudo determinar para que él pudiera encontrarse con el Señor. Cómo Dios lo transformó, lo cambió, lo reformó para que fuese ahora un predicador de la palabra del Señor. Y cómo él no podía negarse a hablar de la grandeza del Señor si vio esa visión tan hermosa y Dios le manda a predicar su palabra a todas las personas, judíos, en Damasco, en Jerusalén y a los gentiles. Él sabía que si Dios se le revelaba a un hombre y le decía lo que tenía que hacer y no lo hacía, pues tenía consecuencias graves. Es el ejemplo de el rey Saúl, cuando Dios le mandó a pelear con Amalek para que destruyera todo el pueblo amalecita. Y ahí fue que le puso fin a su reinado por esa desobediencia. Y Pablo le dice al rey Agripa
que él no puede desobedecer las instrucciones del Señor. Por eso predica su palabra a todas las personas, sea grande, pequeño, rey, pobre, esclavo, no importa el rango ni la esfera social, para que la palabra de Dios sea predicada. Gloria a Jesús. Le dice: arrepentíos y convertíos a Dios de nuestros malos caminos, de nuestras malas obras, y hacer obras dignas de arrepentimiento. Hay que volverse a Dios, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tienen que florecer en esa nueva criatura, esos frutos del Espíritu, como nos dice en Gálatas 5, 22 y 23. Y la segunda parte, en su condición de preso, Pablo testificó del Evangelio. Pablo fue llevado como preso ante el rey Agripa, y él le dice que los judíos le apresaron por causa de predicar el Evangelio de Dios. Pero él no se sentía triste ni se sentía acongojado. En medio de esa crisis que Pablo estaba atravesando, que estaba siendo acorralados por los judíos y apresado para ser llevado a la cárcel, Pablo sigue predicando con toda confianza, con todo denuedo, con toda autoridad, acerca de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Y le dice al rey Agripa que él tiene la confianza en el Señor, porque aquel que lo llamó es que lo ha librado de los enemigos, y es el que lo tiene ahí parado delante de él, predicando la palabra del Señor. Una de las metas de un misionero cristiano debe ser escudriñar la palabra del Señor, estudiar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, para que cuando nos encontremos frente a otras personas podamos hablar con denuedo la palabra del Señor. Cuando tengamos que predicarle a esas personas que no tienen a Cristo, pues podemos hacerlo con autoridad, con denuedo, con discernimiento, con sabiduría, la palabra del Señor. Y de seguro que esas personas van a quedar impactados de la palabra del Señor y no van a tener otra acusación, no van a tener otro remedio que aceptar, que reconocer que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo hay liberación, que solamente en Cristo hay salvación en medio de las crisis, en medio de los tiempos. Solo Cristo es la solución de nuestras vidas. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios le bendiga. Y yo tengo la segunda parte, desde el versículo 23 hasta el versículo 26. Y el tema principal de esas dos partes es: el gobernador Festo oyó a Pablo la palabra de verdad. Mira, hermano, y esto es importante, este tema, porque a nosotros, y cuando digo nosotros, nos referimos, y ustedes saben que eso es característico de nuestras iglesias, que siempre, si vamos a abrir un campo blanco, vamos por la parte más humilde. Esa es la palabra que tenemos que usar, no vamos por las partes humildes, porque parece ser que se nos hace más fácil levantar una obra, levantar una iglesia o ganarnos gente para el Señor. Por eso es que la mayoría de nuestras iglesias, por lo menos en nuestro país, están en esos sitios marginados, y difícilmente tengamos iglesias en el centro de la ciudad. Pues ya hoy por hoy las cosas están cambiando y ya tenemos grandes iglesias y tenemos ministros que están muy bien preparados, que antes no existía eso. Pero con respecto a este caso y el apóstol Pablo, que ustedes saben que era un hombre sumamente
preparado, conocía las escrituras, y en otra clase yo le dije que conocía la historia de Israel, pues se había preparado, y ante todo eso dice la introducción de este tema que Dios lo llamó a él exclusivamente, no solamente para que le predicara a la gente eminente, a los reyes, a los sacerdotes, a los príncipes, pero esa era la persona que Dios había escogido para llevar el evangelio por todo el mundo. Porque Pablo tenía los conocimientos. Dios no podía coger una persona que no conociera todo detalle, y por eso es que ustedes ven que el apóstol San Pablo puede rebatir y puede presentar un evangelio con fundamento, porque tenía conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, hay otra cosa que debemos de destacarle en esta parte: la disciplina que tenía el misionero. Ustedes ven que Festo convencido, y por no decir otra cosa, porque realmente le estaba convencido de lo que Pablo le estaba diciendo, y sabía que Pablo le estaba diciendo la verdad. Sin embargo, ¿qué él dice? Tilda a Pablo de loco. Eso era como insinuando, como provocándolo para ver cómo reaccionaba Pablo. Pero eso a mí lo que me impresiona, porque ese hombre de Dios que estaba totalmente preparado, y un hombre lleno del Espíritu Santo, y un hombre que se cuidaba, porque eso es lo que tenemos que hacer los misioneros. Tenemos que cuidar nuestra apariencia, tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, tenemos que cuidar nuestra personalidad. Y vemos con la serenidad que Pablo le responde a Festo. Y él le dice: excelentísimo. Sería bueno, hermanos, si nosotros copiáramos eso, que esa manera de responder, que aunque tengamos la razón, que aunque tengamos todo el derecho, Pablo podía decir otra cosa. Le dijo: excelentísimo. Y quisiera leerlo textualmente. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cultura. Pues el rey sabe, le añade Pablo, el rey sabe delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún lugar. ¿Qué le está diciendo Pablo? Pablo sabía que él había oído acerca de esto que Pablo le estaba hablando, pero se estaba haciendo el ignorante, se estaba haciendo la persona que no sabía nada. Sin embargo, con la profundidad y con la base y con la seguridad que Pablo le estaba hablando de la palabra del Señor y de esas cosas que ellos sabían que eran reales, y acerca de Jesucristo que había resucitado, porque a ellos no les gustaba que le hablaran de la resurrección de Jesús. Y cuando Pablo le toca esto, se lo pone como fiera. Pero ellos sabían que era verdad, que Jesús había resucitado, que Jesús murió por nosotros. Entonces, hermano, pero lo que más me llama la atención acerca de esta segunda parte, y que eso es lo que debemos de imitar los misioneros, cuando tengamos, lo número uno es que debemos, hermano, de prepararnos, porque no es lo mismo un misionero que no tenga la preparación, un misionero que no conozca las escrituras, a un misionero que las conozca. Porque así, si usted no conoce las escrituras, entonces tiene que irse por su clase, por la gente que tiene poco conocimiento como usted. Pero si usted conoce las escrituras, entonces usted no tiene temor de hablarle al presidente, de hablarle al gobernador, de hablarle a un policía, de hablarle, porque usted tiene conocimiento de las palabras del Señor. Y entonces con ese conocimiento y el respaldo de Dios es una bendición tremenda. Dios le bendiga.
Que Dios los bendiga, mis amados. Los que tengan su guía pueden ir a la tercera parte con el subtema: los hombres en eminencia fueron invitados a ser salvos. Vamos a ver algunos puntos interesantes en esta parte que hemos leído aquí. Uno de ellos es: el evangelio es para todos, no hay acepción de persona. No podemos limitarnos por el rango que tenga la persona, por el estatus social en el cual se encuentre la persona. Todos necesitamos del evangelio de salvación. Otro punto importante también es: así como el rey Agripa dijo, por poco me persuade a ser cristiano, nosotros necesitamos orar y pedir al Espíritu Santo que convenza de pecado a quienes le predicamos. Otro punto importante es ser ejemplo de fe cristiana ante los demás, que nuestro testimonio como cristianos pueda ser visto de una manera aceptable ante la sociedad. Ahora vamos a pasar a la parte B con el subtema que dice: los príncipes vindicaron el buen testimonio de Pablo. Aquí estaremos viendo que nosotros como evangelizadores debemos orar mucho antes de llevar el evangelio. Otro es tener una buena conducta, que los demás testifiquen por nuestro accionar, que ellos puedan ver en nuestra forma de actuar, de comportarnos, que puedan ver a Jesucristo reflejado en nosotros. Y tercero, y si nos acusan por algo que no hicimos, recordar que somos más que bienaventurados, como nos dice la Biblia, cuando hablen por causa de mí, mintiendo, dice el Señor. Entonces, nosotros como cristianos debemos aprender que necesitamos con urgencia que nuestro accionar como siervo de Jesucristo sea intachable ante el mundo. Que el mundo testifique a nosotros de que somos seguidores de Jesucristo. Que Dios te bendiga. La apariencia de aquellos que sirven en el gobierno, en las naciones, nos puede dar un reporte engañoso sobre su verdadera necesidad. Podríamos pensar que tienen todo a su alcance, pero en verdad carecen del tesoro más importante. Pablo presentó el evangelio delante del rey Herodes Agripa y del gobernador Festo, como con su testimonio de lo que Cristo le había enseñado por medio de Moisés y los profetas. Mediante este conocimiento de la palabra, estos grandes fueron invitados a recibir a Cristo. Así nosotros tenemos que presentar también la palabra del Señor a todos aquellos que están en eminencia, porque todos los hombres necesitan la salvación, necesitan conocer del Señor. Entra en mi casa,